Jesús, Hijo de Dios. Te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y
Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de la iglesia el Espíritu de Dios. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de la iglesia, el Espíritu de Dios. Bueno, sí, queridos amigos y amigas, hoy es un día especial para todos nosotros los cristianos, la fiesta de las fiestas, la fiesta de Pentecostés. Y en esta mañana estamos con un júbilo y un gozo que nos sobrepasa y nos llena. Por eso este color rojo que indica el Espíritu Santo. Y asimismo queremos nosotros inyectarle y proyectarle todo lo concerniente a lo que es esta fiesta, a lo que es el Espíritu Santo. Y claro, ante todo, darle la bienvenida a nuestra gran colaboradora, a nuestra hermana Graciela, por todo con nuestra Chelo. Chelo, gracias como siempre. Ambrosio, que les rebosa el Espíritu Santo. Y nosotros, como cada domingo, vamos a iniciar nuestro programa de hoy con lo que es el Evangelio que corresponde a este día, que es según San Juan. Y dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, querida hermana, feliz, ¿verdad? Porque estamos celebrando que tenemos aquel que da la vida, que es el Espíritu Santo, decimos dador de vida, es el que nos llena del amor de Dios. Yo diría en una palabra, Jesucristo, el Padre es de donde nace, o sea, de donde sale el regalo del Espíritu. Pero Jesucristo es como la fuente de donde brota. Pero el Espíritu Santo es nuestro hacedor, Él es el que hace la obra. Y realmente en este día, en el Evangelio habla de que Jesús es la fuente del Espíritu Santo, pero que antes de ellos haber recibido el don del Espíritu, la persona amada del Espíritu Santo, tenían miedo. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo hace presencia, transforma al hombre. Le da el valor, lo llena de una sabiduría, yo diría infinita, transforma todo su ser. Entonces, vamos a decir, lo unifica. Y yo creo que aquí como aparece Jesús y entra, ya resucitado, dice que primero le da la paz, porque para nosotros recibir de Dios tenemos que estar en paz. Y cuando le da la paz, entonces dice que sopló sobre ellos. Porque, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que quien bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. Para tener el Espíritu Santo tenemos que tener a Jesucristo como nuestro Salvador. De Él brota, por eso dice que Él sopló sobre ellos, el Espíritu Santo. Pero tiene un detalle muy importante, así como en el Génesis, Piro, al principio, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras habla de que Dios
sopló, ¿verdad?, aliento de vida. Ahora viene Jesús, como el hombre había perdido ese Espíritu Santo en su vida con el pecado. Ahora Jesús viene, que es la fuente del Espíritu, y sopla nuevamente, nos devuelve el Espíritu. Es un detalle de amor inmenso del Padre a través del Hijo. Sí, y tú sabes que me llama, bueno, aparte de que no tengan miedo, que tú sabes que todos andamos en lo mismo. Eso de la paz es algo que como bien tú dices, si uno no está en una armonía o en un silencio interno y una paz que solo Dios da, es bajo esas condiciones, por así llamarlo, que se produce ese encuentro real con lo que es el Espíritu Santo a quien Dios nos dejó para que nos ayudara a hacer y a llevar el camino de santificación, a ser nuestro colaborador, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro santificador, el que todo lo sondea, el que todo lo sabe. Ese Espíritu Santo que sin Él, como dices tú, todo es gracia y todo es Espíritu Santo. Si creemos que por nuestro propio esfuerzo es que podemos lograr la cosa, estamos muy equivocados, porque por eso fue así como tú dices, Él sopló sobre nosotros el Espíritu Santo. Y algo que me llama mucho siempre la atención es que en este día de Pentecostés, ahí estaba la Virgen María, donde debemos de pedir que ella sea nuestra compañera, la que también es nuestra guía, la Madre, en ese momento tan especial, en ese encuentro donde todos los apóstoles estaban allá y sopló llamas de fuego. Sí, ese es el día ya de Pentecostés, donde el Evangelio habla de un primer encuentro de los apóstoles con el Señor, como para su propia vida, pero en Pentecostés ya estaba, porque era el inicio de la iglesia. Exacto. Y ahí estaba María. Por eso yo no comprendo cuántos hermanos no comprenden el papel maravilloso de María en la iglesia. María estuvo con los apóstoles sosteniéndolos con su amor, no ocupando el lugar de Jesús, no, sino animando a los hijos de Dios como madre, para que esperaran el regalo del Espíritu Santo que su Hijo le había comunicado, que iba a venir sobre ellos. Y ella, como una madre amorosa, fue para tenerlos tú ves como una gallina que tiene sus pollitos. Así estaba María. Y María estuvo en el inicio de la iglesia. Sí, desde siempre. Y como bien tú dices, qué pena nos da el hecho de que quieran tergiversar tanto la presencia de la Virgen María en lo que es las escrituras y lo que es la vida de un católico. Cuando la Virgen María nunca ha querido el protagonismo, hagan lo que Él les dice. Fíjense que ella siempre está detrás, intercediendo por cualquier necesidad que también nosotros podamos tener. Es una madre, Piro. Ella hace el papel de madre. La bella madre. Y las madres, aún a las madres, o sea, nosotros los humanos, las criaturas, ¿verdad? Nunca queremos opacar a nuestros hijos. Al contrario, una madre se preocupa y hace y ayuda y coopera y trabaja para que sus hijos sean los que brillen, los que se desarrollen. Sí, yo quiero terminar este segmento con una canción que nos llegue, porque yo creo que a través de la canción, y siempre le he dicho a Ambrosio que él tiene un don divino, uno de esos dones del Espíritu Santo maravilloso, que es de transmitir a través del canto, ese encuentro maravilloso que solamente el Señor lo da a través del Espíritu, y con esas canciones que Ambrosio da nos eleva el Espíritu y nos hace tener esa conexión divina para nosotros poder llegar a tener ese encuentro. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y
renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Y ahora tenemos los minutos de Monseñor, que nos acompaña desde Jarabacoa en el Espíritu. Gracias al Banco Popular, a tu lado siempre, los minutos de Monseñor. Bueno, hoy en los minutos de Monseñor no tenemos también, siguiendo esta misma fiesta, nos unimos al júbilo del Salvador con esta beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galmadez, quien es el primer beato salvadoreño y quien ayer ya se le dio lectura allá en El Salvador de la carta oficial tramitada ya en su fase final por el Papa Francisco. Él fue un ejemplo de pastor que defendió grandemente a los pobres, fue asesinado hace 35 años por un escuadrón de ultraderecha allá en El Salvador, y la verdad que ha sido un ejemplo de hombre de fe, dedicado y con esa entrega de su creencia, fíjate que hasta su vida dio. Sí. Entonces, yo vi un poco la ceremonia y me impactó tanto una canción que cantaron que decía que el pastor se había convertido en cordero. Eso para mí fue impactante porque es una de las personas que yo admiro en la iglesia. Fue un pastor que superó sus miedos y sus limitaciones, porque realmente él era la voz de los que no podían hablar, de los desaparecidos, de los que mataban por cuestiones políticas. Justamente, mira ahí donde vemos parte de lo que fue la beatificación en el día de ayer. Fue algo muy emotivo para el pueblo salvadoreño. Estuvo el presidente, senadores, diputados de toda la jerarquía de El Salvador, y un júbilo que se vivió ahí increíblemente. Y yo diría, más de 300,000 personas llegaron de todos los rincones de El Salvador a esta gran fiesta, y igualmente de varias personas de muchas partes del mundo. En la Plaza del Salvador del Mundo, que así se llamaba donde hicieron la beatificación, imagínate, fue desde el viernes, hicieron una vigilia para culminar en el día de ayer. No, él fue, como te dije ahorita, un pastor que se convirtió en cordero. Y realmente el mundo no comprende que cuando hay un hombre lleno de Dios, cuando hay una mujer, un ser humano lleno de Dios, y puede transmitir el amor de Dios, cuando lo matan, cuando lo convierten en un mártir, lo convierten en un héroe. Fíjate, ha pasado unos años y parecía que toda su voz se había callado, pero ahora resurge con la fuerza del Espíritu para iluminar a todo ese pueblo, y no solo al pueblo salvadoreño, sino al mundo entero. Esos son los hombres y mujeres que creen en Dios, queridos hermanos. No es estar hablando palabras bonitas,
hablando solamente de prosperidad y de que nunca nos enfermamos, porque eso no es cierto. Dios nos viene a transformar a través de su espíritu, como cuando un alma como Monseñor Romero se deja transformar por Dios en esa relación íntima con Jesús, que el Espíritu Santo habita en un alma. Mira, Pirosca, ni la muerte los para. Asimismo, incluso en este día de Pentecostés vemos una vez más, asimismo como a través de la acción del Espíritu Santo es que uno sale ese encuentro y como el Señor hizo con los apóstoles y va y le da el frente, le da el valor, se envalentona a sí mismo y lucha por todo lo que cree, se hace valiente. Eso es una fuerza que viene solamente de lo alto. Y es del amor, una fuerza, no es fuerza porque yo estoy aquí, no por mí mismo, es la fuerza del amor. Cuando él veía ese pueblo que desaparecían, que a él mismo lo tuvieron al matar, lo encarcelaron, mataron a muchos sacerdotes y religiosas, él pudo sacar, como te digo, la fortaleza que viene de un hombre que ama a sus hermanos. Bueno, con este ejemplo de vida, de entrega de Monseñor Romero, terminamos los minutos de Monseñor y nos vamos a un cambio. Según indica el orden de esta ceremonia, ahora en nombre del Papa Francisco, el cardenal Amato leerá un mensaje especial. Jorge Gestoso sigue desde el lugar lo que allí acontece y lo saludamos de nuevo. Es un don del Espíritu Santo para la Iglesia y para la noble nación salvadoreña. Hablando de su oficio de obispo, San Agustín decía: el Evangelio me asusta. Nadie más que yo querría una existencia segura y tranquila. Nada es más dulce que escrutar el tesoro divino. En cambio, predicar, amonestar, corregir, edificar, entregarse a todos es un gran peso, una grave responsabilidad, una dura tarea. En efecto, para Agustín, hecho obispo, la razón de su vida se vuelve la pasión por sus fieles y sus sacerdotes. Y él pide al Señor que le dé la fuerza de amarle hasta el heroísmo, o con el martirio, o con el afecto. Estas palabras y estos sentimientos habría podido expresar con la misma intensidad y sinceridad el arzobispo Romero, el cual amó a sus fieles y a sus sacerdotes con el afecto y con el martirio, dando la vida como ofrenda de reconciliación y de paz.
es cuanto afirma en la carta apostólica de beatificación el Papa Francisco cuando dice: Oscar Arnulfo Romero y Galdames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, de fraternidad, de paz. Las lecturas bíblicas de hoy dan el significado del martirio de Romero. La palabra de Dios nos recuerda, de hecho, que después de la trágica muerte, las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento les tocará. ¿Dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar? Nos enseñaron las normas para poder soportarnos y siempre nos enseñaron a amar. En las ciudades y en los campos entre nosotros están, en las ciudades y en los campos entre nosotros están, en la ciudad. ¿Dónde están? En el mar. ¿Dónde están? En la ciudad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La verdad que los laicos hemos tenido que tomar también un rol significativo en estos tiempos con nuestra iglesia, porque esos pastores que nos dan la fuerza y la esperanza, ¿dónde están? Hay muchos, pero la verdad es que tenemos como que revisarnos todos para hacer una iglesia fuerte y sobre todo en una conmemoración de este día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino y ahí fue que nuestra iglesia nació. Hoy es un día de mucha reflexión, tanto para los presbíteros como para nosotros mismos, los laicos, y todos los que conformamos ese cuerpo místico de Cristo. Y así hablando en esa misma línea, yo quisiera, Chelo, que tú le explicara un poco, cuando dice la palabra ser bautizado en el Espíritu Santo, es decir, para que la persona entienda realmente ese bautizo, a qué se refiere. Sí, un poco edificarlo. Sí, es bueno señalar que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizan. Ese es el momento donde el Espíritu Santo penetra en nuestro ser, como un don de Dios, un regalo, la tercera persona de la Santísima Trinidad entra en nosotros. Pero cuando hablamos de bautizo así en el Espíritu, estamos hablando de un momento de unión tan fuerte con Jesús, porque tiene que haber una unión con Jesús para que de Jesús brote el Espíritu Santo. Él es la fuente de donde brota el Espíritu. Y nosotros, queridos hermanos, somos templos. Así dice la palabra de Dios, templo del Espíritu Santo. Quiere decir que en esa relación con Dios y especialmente, yo diría que místicamente se da ese bautismo fuertemente cuando comulgamos la Eucaristía, porque entra Jesús, pero en un momento también de oración, unidos a Jesús, es como si nuestro templo se dejara inundar de la presencia de Dios. Es como decir, mi templo está poblado de Dios. Es el Espíritu Santo que viene y toma posesión de mi ser. Entonces, cuando el Espíritu Santo, y yo voy anulándome en el sentido, no que dejo de ser, sino que ese Espíritu Santo hace que toda mi esencia divina se manifieste
a través de Él. Es como una llenura del Espíritu, vamos a decirlo así. Entonces, en el credo, por ejemplo, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y ahí en ese punto, Señor y dador de vida, para que nos entiendan a través del mismo soplo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que, miren, nuestro Dios es un misterio, es una Trinidad. Hay 3 personas en una, tienen la misma esencia. El Padre, ¿verdad?, es como la fuente de todo el origen. El Creador. ¿Verdad? Jesucristo, su Hijo que fue enviado, Él nos reconcilió, pagó la deuda, Él adquirió los méritos que necesitamos. Su palabra dice, por sus llagas fuimos sanados, por su sangre liberados y así. O sea, por lo que Jesús hizo y pagó la deuda, ahora nosotros tenemos el regalo inmenso del Espíritu. Porque quien hace, yo le llamo al Espíritu Santo el hacedor. Jesucristo, nuestro Redentor, y el Espíritu Santo hace posible lo que Jesús consiguió. A mí me apena mucho ver mucha gente de iglesia, por así llamarlo, que desconocen tanto del Espíritu Santo, es decir, que no se adentran, que no reflexionan. Fíjense que cuando Jesús dijo, me voy, pero dejo con ustedes el Espíritu Santo, es que a través del Espíritu Santo es que nosotros obtenemos y podemos hacer todo lo que hacemos. Todo, amar, vivir. Él es como, vamos a decir, la persona que brota del Padre y del Hijo, que es como el poder de creación. El poder, fíjate que dice que nosotros podemos amar, dice la palabra, porque el Espíritu Santo ha depositado el amor de Dios en nuestros corazones. Jesús recibió las llagas, pero ahora por sus llagas, los méritos, el Espíritu Santo, vamos a decirlo así, lo toma y viene y te sana. Tú ves, Él es el que hace la acción del amor de Dios. Él es el que viene ahora y toma la sangre de Cristo, los méritos de Cristo, y viene a tu vida y tú recibes el perdón y recibes la liberación, pero es a través del Espíritu. Sí, porque por ejemplo dicen, cuando una persona, por ejemplo, la van a bautizar, que ahí es que realmente uno recibe el Espíritu Santo como a través de ese sacramento. Cuando la van a bautizar, si es ya muy mayor, dice, pero tú vas a empezar de cero ahora, porque ya todos tus pecados quedan perdonados. Entonces a mí me da mucha risa, porque como que la gente no entiende mucho eso, pero es que en ese momento realmente el Espíritu Santo justifica el sacramento como tal, nos limpia y nos libera y nos pone blancos como un papel, frente ya como a una nueva vida que inicia después de esa comunión. Y hay que tener, es importante resaltar, pero que donde tenemos a Jesús de una manera palpable dentro de la iglesia, en la Sagrada Eucaristía. Sí, porque eso sí quisiera yo que tú tocaras un punto, que la importancia de la adoración para nuestro proceso de sanación y conversión. Mira qué pasa, las nuevas tendencias, nueva era y muchas cosas orientales hablan de tener una relación con un Dios que es un poquito impersonal. Es más, casi lo definen como una energía. Pero ¿qué pasa? El cristiano sabe que sin el Salvador, sin Jesucristo, no hay Espíritu Santo. Entonces, esas tendencias anulan a Jesús del plan de salvación como Redentor. Por eso los católicos tenemos que estar muy atentos cuando nos hablan de esos caminos donde Jesús no es el centro. Jesucristo es la fuente. Nosotros decimos en la Eucaristía, demos gracias a Dios Padre por Jesucristo, a través del cual se nos dan todos los bienes. Sin Jesús no hay Espíritu Santo, hermanos. Exacto. Dice que San Juan Bautista dijo, yo los bautizo en agua, pero viene detrás de mí alguien que es más grande que yo y que existía antes que yo, decía él. Y Él los bautizará en el Espíritu Santo en fuego. O sea, solo en la presencia de Jesús. Por eso es tan importante ir a la adoración eucarística. En cada sagrario, en las parroquias donde habita Jesús, en medio de su pueblo. Muchos me dicen, sí, pero Jesús, yo puedo invocar a Dios en el campo. Digo, claro que sí. Pero tú lo invocas y el Espíritu viene porque tú tienes y crees en Jesús. Porque es Jesús que te lo otorga. Mira, qué bueno que tú tocas ese tema, porque he oído de muchos hermanos que dicen, yo no tengo que ir al sagrario porque yo lo tengo dentro de mi corazón, entonces ¿a qué voy a ir?
Entonces, ahí crea una gran confusión. Y yo pienso que... Sí, católicos hablan así, sí. No, realmente. Entonces, uno, por no entrar muchas veces en un dilema, como que hasta permite y no entra en esa discusión, pero real y efectivamente la presencia viva y real de Jesús está en el Santísimo Sacramento. Además, fue Jesús que decidió hacerlo así. No fuimos nosotros. Exacto. Jesús en la última cena dio el regalo de su presencia eucarística. Entonces, si él, y de una vez nombró, ¿verdad?, los sacerdotes de su iglesia, que eran los apóstoles, que ahora los sacerdotes, los obispos, todos son los sucesores, Exacto. que por eso no es cualquiera que puede hacerlo, tiene que tener una consagración de la iglesia. Por eso te digo que nosotros cuando vamos a la presencia de la Eucaristía, nosotros estamos en la presencia más poderosa de Jesús en la tierra, porque está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cuando nos ponemos allí frente a esa presencia y nos ponemos humildes como pequeñas criaturas amadas, de Él brota, aunque no lo sintamos, de Él brota ese torrente de vida que es el Espíritu Santo y nos inunda. Y allí en aquella adoración se va dando la transformación de nuestro ser a través del Espíritu. ¿Y qué decir cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo? Es dejar a Dios entrar en nuestro templo, pero ya la Santísima Trinidad. Entrar en nuestro ser y ir transformando. Eso es tan poderoso, hermanos, que Jesús mismo dijo: el que no coma mi cuerpo ni beba mi sangre no tendrá vida eterna. Son palabras fuertes, muy fuertes. Es un conocimiento y no lo dijo nadie, ni siquiera un apóstol, lo dijo Jesús mismo. Y luego dice, cuando está en la última cena, ¿dónde está el cuerpo del Señor y la sangre para beber? Dice el Señor, este es mi cuerpo, que será entregado por usted. Y el vino dice, esta es mi sangre que será derramada, ¿verdad? Y es la sangre de la nueva alianza. Entonces, hermanos, hay que leer la palabra completa, no pedacitos. Ahí está la presencia real, como hacía Dios en medio de su pueblo cuando salieron de Egipto. Siempre el Señor estaba en medio de su pueblo. Cuando en los profetas profetizaron la venida del Mesías, hablaban de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora no hay una nube y un rayo, no. Ahora está Jesucristo en la Eucaristía. Que vino y se quedó. Y se quedó hasta el último día para acompañarnos. Para acompañarnos. El Espíritu Santo para santificarnos e irnos sanando, liberando y transformando, así como dice esta canción que vamos a oír ahora. Por un momento en tu presencia, por un instante nada más, por un destello de tu gloria, por un minuto de tu amor, todo daría, por un momento de tu amor, tu presencia, mi Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, lo alcanzaría, por un poco de tu amor, por un poco del Señor. En este día tan especial vamos a pedir al Espíritu Santo a sí mismo que venga a nuestras vidas y nos permita ser tan humildes como decía la palabra, de poder acudir al sacramento de la reconciliación, que es para recibir el perdón, de poder ir al encuentro de los hermanos y llevar la palabra, que nos dé la fuerza y la valentía, como Monseñor Romero, que nos haga luz en medio de tantas oscuridades. Yo quisiera como impregnarle a los hermanos el poder que tenemos y que no lo usamos, el poder de ir a la adoración, a ese encuentro con el amado,
que solamente en ese respeto, que de ese amor tan perfecto, espera que nosotros vayamos a ese encuentro para Él poder actuar y poder empezar una transformación de vida que todos necesitamos. Amén. Sí, nosotros tenemos a Jesucristo, hermanos queridos, no estamos solos. Piroca, no estamos solos. El Hijo del Dios Altísimo vino y pagó la deuda por nosotros. Y ahora tenemos el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo llega, se renueva, hermano, la faz de la tierra. Quiere decir, viene el poder del amor de Dios que transforma todo. Por eso el único mandamiento que Dios nos ha dado es amar, porque el amor es lo único que tiene poder y que transforma. Por eso, hermanos, a veces cuando escucho hermanos predicar en la televisión solamente de poder y de tener cosas, digo, Dios, no han entendido el poder. El poder de Dios viene a través del amor. No eres tú que tienes el poder. A veces el poder que tú ves manifestado viene de otras fuentes que no es Dios. El poder de Dios, hermano, para tú saber de dónde viene el poder de una persona, mira sus frutos. Si los frutos de esa persona es el amor, es la compasión, es estar ahí mano a mano con otra persona, esos signos que tú ves vienen del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener cuidado, porque la palabra nos advierte que en estos tiempos vendrán falsos profetas y no vienen con la fuerza del Espíritu y van a hacer señales, dice, grandes señales que hasta de los elegidos van a ser confundidos. Pero hay algo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y tú sabes que un indicativo para mí de manera personal que me lleva cuando una persona quiere venir con ideas o con creencias o con posturas diferentes, es la paz que ellos irradian o la que yo pueda recibir. Cuando una persona, fíjense que hasta en el mismo Evangelio el Señor nos da la paz en 2 ocasiones en el Evangelio del día de hoy, porque es que cuando la persona está llena del amor de Dios, lo que irradia es paz, tranquilidad, sosiego, esperanza, alegría, que son los dones del Espíritu Santo, los frutos. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que discernir un poco. Y no porque una gente diga, Señor, Señor, ese tiene la verdad absoluta. Y no solamente como laico, hay muchos que están confundidos, que tienen cargos en nuestra iglesia, no a nivel solamente de la católica, sino muchos profetas que andan por el mundo diciendo Señor, Señor, con ideas tan tergiversadas que han querido quitar a Dios del escenario y ponerse ellos, poner sus creencias, poner esa famosa energía. Ahora, ese no es el Evangelio de Cristo. Exacto. Yo una vez le explicaba a una amiga, para tú saber cuál es el verdadero camino, mira a Cristo. Jesucristo no era ¿cómo se dice? Un hombre que tenía dinero, cuidándose a sí mismo. No, Jesucristo no tenía ni dónde reposar la cabeza. Eso no quiere decir, Dios tiene personas que no es que no trabajemos y tengamos dinero para ayudar a los hermanos, no para enriquecernos, es para ponerlo al servicio de los más necesitados. La iglesia, desde que fue fundada, hermanos, ha fundado todas las universidades, los hospitales. La mayoría de misioneros grandes en el mundo salieron desde que Dios fundó la iglesia. Nosotros, los queridos hermanos que no están con nosotros, los amamos porque son de la misma iglesia, salieron de las entrañas de nuestra madre iglesia y los estamos esperando porque al final seremos un solo rebaño. Solo que algunas ideas se han filtrado y hay mucha confusión. Pero Jesucristo se donó en una cruz hasta la última gota de la sangre. No es yo tener y decir yo tengo el poder. No, el poder lo tiene Dios. Si hay alguien que puede ser un ejemplo de vida, Piroca, es María. María sabía que era criatura y se mantuvo en su lugar de criatura. ¿Y quién más grande que María ahora mismo en el cielo? Porque el camino, ese ejemplo de vida. Ese ejemplo, y ahora Monseñor Romero, un hombre que se abajó tanto, se puso tan pequeño. Aquel obispo tú lo veías entre la gente, entre los escombros, buscando a los desaparecidos. Ese es el ejemplo de Cristo en el mundo. Bueno, pues
como dice, se titula nuestro programa En Pocos Minutos, ya hemos llegado al final. Yo pienso que sí, que ha sido un programa muy provechoso para, sobre todo aquellos que estamos en una sed de Dios, en una búsqueda del Señor, de nuestra transformación para ser mejores personas en el amor. Así que vamos a concluir con ese legado que nos dejó Juan Pablo II cuando dijo, vamos a construir un mundo. Y nosotros decimos, vamos a construir una República Dominicana donde no haya gente tan rica que no necesite nada, pero ni tan pobre que lo necesite todo. Nos despedimos con un Padre Nuestro cantado y unidos a todos nuestros hermanos. Padre nuestro, tú que estás